Estamos en una época donde hemos desarrollado un conocimiento técnico muy profundo. Somos capaces de llegar a respuestas muy difíciles que hace tan siquiera 10 años ni nos habíamos planteado. Somos capaces de investigar, de profundizar, de experimentar en distintos contextos la naturaleza de la realidad. Y somos capaces de evidenciar y reproducir esas mismas investigaciones y esos mismos contextos en distintos ámbitos. Desde la antropología podemos estudiar el comportamiento social y el comportamiento cultural del ser humano. Desde la física podemos estudiar el comportamiento de la realidad en la dimensión en la que estamos. Desde la medicina, la biología y las ciencias de la salud podemos comprender cómo el ser humano es una máquina perfecta de equilibrio y de supervivencia biológica. Y así podemos seguir con cada área de conocimiento. Somos hiperespecialistas en muchas cosas, pero tenemos un problema de base. Tenemos el conocimiento fragmentado. Y eso es una debilidad muy fuerte cuando nosotros queremos comprender al completo al ser humano. Conocemos cada pieza del ser humano, conocemos cada órgano, conocemos qué hace casi cada célula del cuerpo humano, pero no somos capaces de integrar todo eso en los procesos vitales de la persona. Gracias a la especialización hemos llegado a desarrollar elementos muy importantes que nos han ayudado a sobrevivir durante mucho tiempo, pero estamos en un punto que es necesario tener una visión integrativa de todo el proceso. Aquí nace filosofía biológica. La filosofía biológica nace a partir de esa fractura, de esa segmentación de todos los elementos de conocimiento, observando que entre medias hay cuestiones que conectan. Y no por una cuestión meramente observacional, que también, sino por una cuestión de coherencia, de enlazar distintas disciplinas y de ver un hilo conductor que ha estado oculto durante mucho tiempo, no porque no fuéramos capaces de verlo, sino porque estábamos mirando para otro lado. Estábamos mirando al recuadrito de la investigación especializada en tal elemento, en tal conocimiento, al recuadrito de la investigación especializada en otro área de conocimiento. Y esa segmentación nos ha hecho perder la visión de todo el bosque. Veíamos árbol a árbol, rama a rama, veíamos hoja a hoja incluso, pero hemos perdido de vista el bosque. Esa división y esa segmentación de la que estoy hablando no es solo una cuestión de conocimiento científico, no es solo una cuestión de áreas especializadas de conocimiento, es una cuestión que inunda nuestra vida. Ni que decir tiene que vivimos en una sociedad muy fragmentada, cada vez más polarizada y cada vez más separada. Estamos en una sociedad que se supone que estamos hiperconectados a través de redes, pero estamos más solos que nunca. Cualquier excusa es buena para escupir, tirar o lanzar piedras contra el vecino por condición de raza, de sexo, de cultura, de religión. Sea lo que sea, siempre lo utilizamos para separarnos más. Y esto es una cuestión que afecta a muchas otras áreas de la vida. Por ejemplo, en la salud y en la enfermedad también ocurre exactamente lo mismo. Parece ser que entendemos la salud y la enfermedad como procesos distintos, como que no tienen que ver una cuestión con otra, como que estar saludable es una cosa y estar enfermo es una cosa distinta, cuando en realidad son parte de un mismo proceso y la salud es una salud dinámica, no estática. Pero así podemos seguir con muchas otras cuestiones más. Por ejemplo, también cómo entendemos la vida y la muerte está fragmentada. Parece ser que vivimos como que nunca fuéramos a morir y cuando llega el momento de la muerte lo sufrimos y lo vivimos porque entendemos que algo se separa de nosotros y pasa a otro estado, a otra fase que desaparece por completo. No entendemos que ese proceso pueda estar conectado dentro de una visión mucho más amplia. Lo mismo ocurre con el dolor, con el sufrimiento y con la felicidad. Es como que fueran polos opuestos que no tienen que ver uno con otro, cuando en realidad todo surge parte de un proceso que llamamos vida y son distintas zonas, distintas aristas de un mismo elemento. Lo que nos está ocurriendo es que estamos perdiendo contexto. Se nos ha olvidado que el ser humano es un ser humano íntegro en distintos aspectos. Si volvemos otra vez a esa parte de la visión mecanicista que decíamos de la ciencia, por ejemplo, pareciera ser que una cosa es la parte física, otra cosa muy distinta que nada tiene que ver y que nada influye es la parte emocional, otra cosa muy distinta es la parte energética de la cuestión y ¿qué te voy a decir yo de la parte espiritual o conciencial? Eso está muy alejado de lo que pueda ser científico, si acaso. Entonces, estamos acostumbrados a pensar todo de forma separada.
Y ese es el gran error de base. Solamente por ver las cosas de forma separada se establece la separación en la realidad. Cuando tú observas el mundo que llamamos exterior, lo observas como externo y separado a ti, como que no tenga nada que ver lo que estás teniendo delante contigo, cuando en realidad científicamente ya está mucho más que demostrado que no es así. Funcionamos en base a la percepción y esa percepción la modulamos nosotros. Fíjate cómo funciona, es muy curioso. Nuestro cerebro, ya hablaremos de esto tranquilamente en otros momentos, pero nuestro cerebro compone la realidad de piezas distintas. Incluso nuestro cerebro funciona con ese patrón de juntar cosas que están separadas. Una cosa es la imagen, otra cosa es el audio, otra cosa es la sensación que tenemos, otra cosa es la emoción que nos genera, pero todo eso lo vamos a ensamblar en piezas para constituir lo que llamamos experiencia de la realidad. Es decir, partimos de cosas separadas, pero empieza a tener un sentido cuando integramos todo. Y la naturaleza y la realidad nos lo está mostrando. De ahí, de ese surco, de esa fractura en donde hemos hiperespecializado cosas pero viven separadas totalmente, ahí es donde nace filosofía biológica. La filosofía biológica no es un conocimiento más, no es una cuestión de, bueno, voy a abrir una disciplina que te va a explicar tal o cual cosa, no. Es un marco conceptual, es un marco de investigación y es un marco que trata de encontrar el sentido integral a todo. Como te decía, hemos perdido contexto de las cosas. Parece que el contexto no es importante. Parece que lo que te ocurra en tu vida nada tiene que ver con lo que tu cuerpo responde en la salud. Parece que lo que te ocurra en relación a tus seres queridos nada tiene que ver con cómo está tu estado de ánimo. Parece que son cosas separadas. Incluso en las investigaciones muchas veces se separan esos elementos, cuando casi por lógica natural podemos ver que tienen una relación directa. Bien, pues filosofía biológica nace para dar esa perspectiva global nuevamente, pero una perspectiva global pero a la vez profunda. Filosofía biológica no es una asignatura académica, no es tampoco una metodología de conocimiento que hay que estudiar para entonces conseguir cualquier cosa en la vida, no va por ahí. Es un marco conceptual que nace de una necesidad de encontrar no solo las respuestas de por qué sucede lo que experimentamos en la realidad y cómo ocurre lo que experimentamos en la realidad, sino el sentido que hay detrás de todos esos eventos. ¿Por qué ocurre de esa manera y no de otra? ¿Por qué tú estás experimentando algo concreto en un momento determinado de tal forma y no de otra? ¿Por qué se representa un síntoma en un momento determinado y no en otro? ¿Por qué ocurre socialmente un evento en ese momento y respondemos todos de una manera o de otra? ¿Qué sentido tiene a nivel macro todos esos elementos? Bueno, pues filosofía biológica nace para dar respuesta a todas esas preguntas y para abrir también, ¿por qué no?, campos de investigación y de conocimiento que no hemos sido capaces de observar, no porque no estuvieran ahí, sino porque observábamos para el otro lado. Como os decía, falta contexto. Sobra conocimiento específico, pero falta contexto. Y ese contexto te lo da el dar un pasito para atrás. El fijarte, sí, en la hoja del tercer árbol que está en la fila quinta del bosque, para ver cómo la célula fotosensible genera la energía que necesita el árbol, pero también está en dar un pasito para atrás y ver todo el bosque. Y entender que no solo eso ocurre en la realidad, sino que eso está dentro de un sistema y un proceso de vida mucho más complejo que llamamos ecosistema. Y que ese evento en un momento determinado puede desencadenar que el ecosistema responda de una manera o de otra. Es decir, tenemos sistemas complejos enlazados que dan sentido a algo mucho más profundo. Y ese algo mucho más profundo es lo que filosofía biológica precisamente está albergando y está generando para explicar desde una nueva perspectiva, que ya ha habido muchos otros filósofos y autores que han empezado por esas líneas, pero que en la conexión precisamente de la parte biológica es lo esencial en este punto para llegar a conclusiones mucho más potentes. Mira, filosofía biológica nace con una premisa que es 100% demostrable. Esto quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo en cuanto lo hablemos. Me da igual que sea médico, que sea físico, matemático, que sea lingüista, que sea antropólogo o antropóloga, me da exactamente igual. Todos los especialistas en cualquier área de conocimiento te van a aceptar esta premisa desde la que partimos. Y no es nuevo, como te digo, ya hay otros filósofos que iniciaron desde aquí. Pero a través de esta pregunta y a través de esta afirmación se abre un universo.
no hay duda de que experimentamos. Lo único de lo cual no podemos dudar es que hay experiencia. ¿Qué significa? Que si tú me estás viendo ahora mismo y no te has ido a mitad del vídeo, significa que estás experimentando, que está ocurriendo algo que podemos definirlo de muchas maneras y desde muchos ángulos, pero no hay duda de que es experiencia. Del mismo modo, podemos decir que cosas que te han ocurrido en el pasado son experiencias, ¿vale? Y podemos decir también que cuestiones que ocurren a nivel global es experiencia compartida con otros individuos de nuestra misma especie o incluso de otras especies de animales o de plantas incluso. No hay duda de que hay experiencia, pero esa experiencia tiene una característica muy concreta. Esa experiencia solo ocurre a través de un elemento que es complejo, que iremos desarrollándolo y yo lo iré compartiendo con vosotros, que es esa experiencia solo ocurre a través de la percepción. La percepción, ya lo hablaremos con profundidad, funciona de una manera muy determinada, pero lo que está claro es que esa percepción es una interpretación de lo que ocurre en eso que llamamos exterior. Y esa percepción nos invita a tener experiencias distintas. Es decir, cualquier cambio que suceda en el exterior lo percibimos a través de nuestra percepción, valga la redundancia, y vivimos una experiencia. Agradable, desagradable, memorable, aburrida. Le pones luego la característica que tú quieras, pero es experiencia. Y si eso es así, hay un concepto clave que tienes que entender. Sin conciencia no hay experiencia. Y aquí es donde se abre el universo de filosofía biológica. Sin conciencia no hay experiencia. Piensa por un momento. Si te han intervenido alguna vez quirúrgicamente y te han puesto anestesia general, no tienes experiencias. Directamente se apaga la conciencia. Se apaga la conciencia implica que dejas de percibir. Si dejas de percibir, dejas de experimentar. Y ese hilo conductor de toda esa información que recibimos deja de fluir. Por lo tanto, los procesos dejan de ocurrir. No hay lugar donde ocurren, si no es en la conciencia. Luego hay una premisa clara que, insisto, no es una cuestión mía. Muchos filósofos ya parten de eso, que es lo único demostrable es la experiencia. Y la experiencia solo puede ser viable si hay conciencia. Ergo, la conciencia es lo único demostrable, 100% demostrable en estos tiempos, vamos a decirlo así. Por tanto, el universo tiene que partir de la experiencia y de la conciencia. Y todo lo que llamamos realidad tiene que pasar por ese paso previo. Sin eso, no existe. Podemos decir que algo no existe si no es percibido directamente para nosotros. Y nos volvemos locos en la física si lo observamos y no lo observamos. Automáticamente empieza a existir cuando observamos algo. Para nosotros, ya hablaremos en otros niveles y en otros conceptos, en grupo y lo que ocurre en distintos escenarios. Pero para ti y para mí, si tú ahora dejas de ver este vídeo no existe para ti. Y cuando te adentras desde la parte filosófica a cuestionarte las grandes preguntas que siempre nos hemos cuestionado, pero unes la parte biológica, la parte neurológica, la parte neurocognitiva y cómo funciona nuestra percepción, nuestro sistema nervioso y nuestra biología, tenemos dos piezas que encajan a la percepción. A la perfección, percepción. Buen fallido. Esas piezas que encajan te van a dar un contexto. ¿Por qué? Porque tienes una experiencia y tienes una respuesta biológica. Cuando unimos esas dos y además lo aderezamos con todo el conocimiento segmentado que hay de distintas áreas, tenemos una auténtica maravilla de universo al que podemos llegar a respuestas muy potentes como qué es la vida, qué es la muerte, existe el alma, no existe el alma, que es la parte energética, cómo podemos asegurarnos que lo que estamos viendo en el exterior existe realmente. En definitiva, muchas preguntas que van a ir surgiendo y que vamos a ir desarrollando en este canal. Y este proyecto, que lo llamo Filosofía Biológica, nace de la obra de Filosofía Biológica que poco a poco os iré compartiendo por distintas vías. La vía principal va a ser siempre este canal y artículos que tengo y ensayos que tengo escritos desde hace un tiempo y que voy a ir publicando de manera progresiva. Pero dentro de lo que es este proyecto tenemos dos patitas más que son esenciales para mí, para llevar a término todo esto. Mira, una de las cosas que detesto es el sobrepensamiento por el sobrepensamiento, es decir, el hiperanálisis de las cosas sin llevarlo a la práctica.
Entonces este proyecto nace de una fuente de información que es filosofía biológica, pero vamos a llevarlo a la vida cotidiana a través de vida biológica. Vida biológica es parte de este proyecto en la cual cualquier persona interesada en estos temas y en entenderse mejor y su biología puede encontrar enseñanzas prácticas de cómo estar acorde y en coherencia, aprenderemos que esa palabra es fundamental, en coherencia con su biología. Y a partir de ahí vais a ver muchos beneficios, no solo a nivel de salud, sino a nivel de la vida en general. Estar en coherencia con la biología y con la naturaleza es el primer paso para encontrar la paz suficiente como para explorar curiosamente el mundo. Y la segunda pata, más importante todavía a día de hoy, salud biológica. Salud biológica es un proyecto para profesionales de salud. Es una escuela donde voy a formar, yo y mi equipo, a profesionales de salud en la aplicación de los principios de filosofía biológica en el contexto de las consultas clínicas y de la salud de las personas. Hay mucho cambio si entendemos cómo funciona nuestra percepción, nuestro sistema nervioso y cómo responden nuestras células ante esos cambios. Esos cambios son esenciales para comprender procesos que llamamos enfermedad. Y a partir de ahí vamos a desarrollar mucho conocimiento, ya está, de hecho, mucho conocimiento desarrollado, que vamos a ir uniendo como con un hilo dorado y nos va a dar una explicación total, integral y completa de lo que es el ser humano y la coherencia que hay entre los distintos planos. Y aquí no vamos a separar la parte física de la parte espiritual, de la parte conciencial, de la parte emocional. Vemos todo como una unidad integral. Vemos el contexto de la persona para entonces aplicar los principios de la filosofía biológica, que pronto te lo detallaré. Así que estás invitado, estás invitada a este canal, a sentirte como en casa. Es un espacio de reflexión, es un espacio vivo. Quiero que entiendas que esto es más un experimento, por decirlo así, donde quiero compartir pensamientos, reflexiones y conceptos que me parecen clave para que para todos sea una vida mucho más fácil en lo posible, en el sentido de mucho más práctica, mucho más evolutiva desde el punto de vista biológico y que te permita crecer en los aspectos que tú quieras crecer en tu vida. Esto no es un canal de crecimiento personal y de espiritualidad, es un canal de filosofía biológica, donde vas a comprender procesos que pasan en tu cuerpo que te van a dar explicación de por qué en tu realidad pasa lo que pasa. Y a partir de ahí vamos a comprender muchísimo más. Vamos a hablar de temas sociales, de temas éticos, vamos a hablar de temas trascendentales, vamos a hablar de temas meramente científicos, de lo que la ciencia está demostrando a día de hoy. Vamos a hablar de muchos aspectos que abarcan toda nuestra vida. Insisto, filosofía es completo, no es simplemente un área en la salud o un área en el conocimiento, es completo. Y de ahí que tengamos esta tríada. Filosofía es la fuente de conocimiento. Salud biológica es la aplicación profesional clínica que los profesionales de salud pueden hacer de este conocimiento. Vida biológica es la transmisión práctica de todos estos principios para llevar una vida en coherencia con la biología. Si te interesa, si te gusta, estás invitado. No tienes por qué ser profesional de salud, puedes serlo o no. Vamos a ir compartiendo distintas temáticas abiertas. Estás invitado a participar desde ya mismo y nos vamos viendo, escuchando, sintiendo e integrando en todos estos vídeos.